Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Por favor, anoten su nombre en el chat porque no tengo acceso para registrar la asistencia. La única evidencia que vamos a tener de su participación en la clase es que anoten su nombre en el chat. Por favor, háganlo en este momento. Todavía faltan algunos alumnos. Por favor, háganlo de una vez. Perfecto. Muy bien. Les explicaré primero cuál es el contenido de la clase. El día de hoy vamos a iniciar el estudio de la actividad motora. La actividad motora se divide en 3 niveles y no es que uno sea más importante que el otro. Lo que sucede es que de acuerdo a la función que realizan, al punto de partida de la orden de movimiento, se han clasificado de esa manera. Un primer nivel es el nivel de la médula espinal. Un segundo nivel se encuentra a nivel del tronco cerebral, cerebelo, ganglio basales. Y un cuarto nivel en la corteza cerebral. Hoy día veremos lo correspondiente a la médula espinal. Para que ocurra una actividad motora, se requiere de una orden que viene de niveles superiores del sistema nervioso. Y cuando hablo de niveles superiores, me refiero al tronco cerebral y a la corteza cerebral. En ambos niveles se encuentran neuronas motoras, cuyos axones van a terminar en las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Esta información procedente de los niveles superiores es esencial para que se cumpla el movimiento voluntario, porque hay otro tipo de movimiento, que es el movimiento reflejo, que corre a cargo de la médula espinal. Es decir, hay ciertos movimientos que nosotros realizamos de manera refleja, con el fin de adaptarnos a las circunstancias del ambiente. Por ejemplo, la médula, cómo programa y cómo ejecuta esta actividad refleja. A través de las siguientes formas. Un reflejo de estiramiento que nos permite mantener el tono muscular, que además nos permite caminar, saltar, desplazarnos, sin que se pierda el equilibrio, sin que se pierda la actividad motora. Eso se realiza como una función refleja. Y lo mismo sucede con el reflejo de retirada. Tenemos un estímulo nocivo y retiramos la mano.
Eso no lo pensamos. Eso es un mecanismo reflejo, el reflejo de retirada. Y luego tenemos el otro reflejo, que es el reflejo de extensión cruzada. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando y tenemos un estímulo doloroso en el pie izquierdo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a retirar el pie del estímulo que nos produce dolor. Y en la pierna derecha se va a extender. Para mantener la posición, se va a extender. Se llama reflejo de extensión cruzada. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque las células sensitivas presentes en el asta posterior de la médula reciben el estímulo y sus axones cruzan la línea media y van al lado opuesto. Y allí estimulan a los núcleos motores de los músculos extensores y simultáneamente inhiben a los núcleos motores de los músculos flexores. Pues bien, les decía a ustedes que en relación a la actividad motora voluntaria, toda la información llega a la motoneurona inferior. Por ese motivo, esta neurona situada en el asta anterior se conoce con el nombre de neurona motora inferior. Cuando hay una lesión en la neurona motora superior o inferior, se va a producir parálisis en ambos casos. Pero por diversos mecanismos de respuesta a la lesión, las parálisis que se observen van a ser diferentes. Por ejemplo, si se lesiona la neurona motora superior, vamos a tener una parálisis asociada a un aumento en el tono muscular y un aumento en la respuesta de los reflejos profundos, llamados también osteotendinosos. Si la lesión es en la neurona motora inferior, las cosas cambian, porque habrá una pérdida del tono muscular, hipotonía, una pérdida de la actividad refleja, arreflexia, y atrofia muscular, como consecuencia de la pérdida de la función trófica de la neurona sobre el músculo. Hay atrofia. A diferencia de lo que observamos cuando hay lesión de motoneurona superior, donde no hay atrofia. Puede haber atrofia por desuso, que se desarrolla después de mucho tiempo, de varios años. En cambio, la atrofia que se observa en lesión de neurona motora inferior es una atrofia que se desarrolla en pocas semanas. Pues bien, ¿qué tenemos en el asta anterior de la médula espinal? Neuronas motoras, en el asta posterior, neuronas sensitivas. Las neuronas motoras del asta anterior tienen diferente función. Tenemos unas motoneuronas llamadas motoneurona alfa y otras llamadas motoneurona gamma. Cumplen la misma función en parte, pero tienen funciones específicas. Por ejemplo, los axones de la motoneurona alfa van a inervar el músculo. Los axones de la motoneurona gamma van a inervar una estructura situada en el espesor del músculo, conocida como huso muscular. El huso muscular contiene unas fibras musculares modificadas llamadas fibras intrafusales. Y esa es la que es inervada por la motoneurona gamma.
¿Qué función cumple la motoneurona alfa? Inerva todo el segmento muscular extrafusal, la mayor parte del músculo. Y cuando viene una orden de contracción, se contrae todo el músculo. Ese es el papel de la motoneurona alfa. ¿Qué hace la motoneurona gamma? La motoneurona gamma responde al estímulo de los receptores situados en las fibras intrafusales. ¿Cómo es eso? Las fibras intrafusales, les dije hace un momento, eran fibras musculares modificadas. ¿Cuál es su función? Van a detectar cambios en la longitud de la fibra intrafusal. Cuando se presentan esos cambios en la longitud de la fibra intrafusal, ya sea que se extienda o que se acorte, esa información va a llegar a la médula espinal a través de unas fibras llamadas fibras 1A. Esa información llega tanto a la motoneurona alfa como a la motoneurona gamma. Ese fenómeno se llama coactivación, es decir, los dos grupos de motoneuronas reciben el mismo tipo de información. ¿Para qué? Para que respondan al cambio en la longitud del uso muscular detectada por los receptores. Y viene la respuesta a través de los axones de la motoneurona gamma y de la motoneurona alfa. Si el uso muscular se extendió, aumentó su longitud, la respuesta es el acortamiento para volver al estado previo de reposo. Y si más bien hubo un acortamiento por una contracción muscular, la respuesta es relajación para que se recupere la longitud inicial. Así es como operan la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar con algunos detalles adicionales en la clase del día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos lo que hace un momento les comenté. Los tres niveles de organización del sistema motor. El hemisferio cerebral, el tronco cerebral y la médula espinal. Los tres son importantes. Lo que tenemos, a ver, voy a ponerlo de otra manera. Aquí tenemos a la motoneurona inferior, llamada también vía final común. Recibe a las fibras motoras originadas en la corteza cerebral en el área motora primaria. Pero también, aunque no está anotado aquí en el dibujo, también recibe fibras motoras procedentes del tronco cerebral.
como por ejemplo el haz rubroespinal que interviene activando los músculos flexores de los miembros superiores, como el haz tectoespinal que actúa a nivel de los músculos cervicales y favorece los movimientos de rotación de la cabeza, el haz vestíbulo espinal y el haz retículo espinal, que actúan sobre los núcleos motores situados en la línea media de la sustancia gris. Y de aquí, estos núcleos van a emitir sus axones que inervan a los músculos antigravitatorios, favoreciendo la extensión. De esa manera, permiten que nosotros tengamos la posición de bipedestación. Pues bien, aquí tenemos en este esquema una leyenda donde señalan las motoneuronas a las cuales hicimos referencia hace un momento. La motoneurona alfa, la motoneurona gamma y las interneuronas, entre ellas la célula de Reinschel. Veamos lo siguiente. La motoneurona alfa inerva las fibras musculares extrafusales. Muy bien. Esa unión de la motoneurona alfa con las fibras musculares se conoce con el nombre de unidad motora. Hay unidades motoras que comprenden muy pocas fibras musculares, 5, 10 fibras musculares. Hay unidades motoras que tienen un número mayor de fibras musculares, 200, 400, 500 fibras musculares por neurona, por motoneurona. ¿Por qué ocurre eso? Se ha visto que los músculos comprometidos en movimientos muy finos, muy delicados, muy precisos, tienen pocas unidades motoras. Es decir, por ejemplo, los músculos extraoculares. La unidad motora, la neurona motora, la motoneurona, tiene pocas fibras musculares, 8 o 10 fibras musculares, porque se requiere mucha precisión en el movimiento ocular. Y lo mismo sucede con los dedos. Las unidades motoras están conformadas por pocas fibras musculares. En cambio, cuando se trata de un movimiento que no requiere tanta precisión, que no es necesario que sea tan delicado, suave, una sola motoneurona controla 400, 500, 1000 fibras musculares. Por ejemplo, los que van a controlar los músculos de extensión, de elevación, flexión del miembro superior sobre la pelvis. Esa es la importancia de las unidades motoras. Pocas fibras musculares porque los movimientos son finos, precisos. Sobre la motoneurona gamma ya hemos conversado algo y sobre la célula de Reinschel no hemos dicho nada. Fíjense ustedes. Cuando nosotros realizamos un movimiento, estos movimientos son complejos y se requiere que se activen, que participen un grupo de motoneuronas y los músculos que ella inerva. Pero en forma simultánea es necesario que aquellos músculos que se oponen a ese movimiento estén inhibidos
Porque, por ejemplo, no se puede flexionar y extender de manera simultánea. O se flexiona o se extiende, pero no se pueden hacer las dos cosas de manera simultánea. ¿Y quién se encarga de actuar como un semáforo que permite que las órdenes que vienen de los centros superiores pase y detenga a las otras? Quien hace es la célula de Rencho. Es una interneurona inhibitoria que va a permitir la activación de un grupo de neuronas y va a inhibir a otro grupo de neuronas, a aquellas que se oponen al movimiento. Ese es el papel que cumplen las células de Rencho. Las células de Rencho, así como otras interneuronas, son las que reciben los estímulos que vienen de los niveles superiores. La mayoría de las fibras piramidales, córtico-espinales, terminan en las células de Rencho y algunas menos directamente en las motoneuronas alfa. Y eso le permite a las células de Rencho regular y coordinar para que se active este grupo de neuronas motoras del asta anterior y se inhiba estas otras. Aquí tenemos un detalle de lo que hemos conversado hace un momento. Vean ustedes aquí las motoneuronas, gamma y alfa. La motoneurona alfa a la porción extrafusal del músculo. La motoneurona gamma viene al uso muscular. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos las fibras intrafusales que detectan los cambios en la longitud del músculo. Esos cambios van a ser detectados por esta neurona aferente a través de estas fibras que son las fibras 1A. Ese cambio en la longitud es llevada al asta anterior y se informa de manera simultánea por la coactivación que les mencioné hace un momento, tanto a la motoneurona alfa como a la motoneurona gamma. Y viene la respuesta a través de estas fibras. La motoneurona alfa a las fibras extrafusales y la motoneurona gamma a la fibra intrafusal. Si la fibra intrafusal se puede contraer, pero su contracción no es significativa, no participa de la, no, digamos, su contracción es muy débil, no influye de manera significativa en la contracción del músculo. ¿Por qué? Porque las fibras intrafusales son escasas, son pocas fibras. Segundo, porque las proteínas contráctiles solo se encuentran en los extremos de la fibra. A diferencia de lo que observamos en las fibras musculares extrafusales, que tienen proteína contráctil en todo. Toda la fibra tiene proteína contráctil. Aquí no. Aquí solo está en los extremos. Y aquí en el dibujo de la derecha vemos a la célula de Rencho, que está recibiendo el estímulo de una vía motora descendente, con la cual establece sinapsis. Y luego
esta célula de Renshaw va a informar a este grupo de neuronas que se dirigen a los músculos flexores y a este otro grupo de neuronas cuyos axones se dirigen a los músculos extensores. Es decir, informa a ambos. Eso se llama inervación recíproca. Y esta información sirve para que uno de estos dos núcleos motores esté inhibido. Por ejemplo, si se va a flexionar, se inhiben los que se dirigen a los músculos extensores y viceversa. Pues bien, entonces, como les dije hace un momento, el uso muscular lo que hace es detectar la longitud de la fibra muscular, llevar la información a la médula espinal para que allí se activen la respuesta a través de la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. De esa manera se restituye al estado previo. Y es así como se mantiene el tono muscular, con participación de la motoneurona gamma, especialmente. Ahora, los movimientos tienen ciertas características. Por ejemplo, la velocidad del movimiento. Si yo realizo una flexión, es la velocidad con la que se realiza la flexión o la extensión. La amplitud del movimiento, la precisión, o sea, el movimiento se realiza para esto y se alcanza ese objetivo. El tiempo que toma en realizar el movimiento y cumplir el objetivo. Esas características del movimiento no están determinadas por la médula espinal. Esas vienen de otros niveles y ya veremos el rol de otras estructuras comprometidas con esto. El cerebelo, por ejemplo, es uno de los que participa de ese tipo de control del movimiento. Cuando se lesiona el cerebelo, se pierde esta capacidad. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo le digo a la persona, con tu dedo índice te tocas la nariz. Entonces la persona extiende el brazo y hace esto, inclusive con los ojos cerrados. Pero si tuviese una lesión en el cerebelo, no se podría realizar. No se podría realizar, no solo porque hay un temblor, sino porque no se calcula la distancia. Y eso se llama ataxia, pero eso lo veremos en la próxima clase, cuando hablemos del tronco cerebral, cerebelo, ganglio basales. Pues bien, aquí está el uso muscular y aquí está el órgano tendinoso de Golgi. Miren ustedes. El uso muscular responde a los cambios en la longitud. Eso lo hemos dicho. También hemos dicho que participa del tono muscular. Y aquí tenemos el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué hace el órgano tendinoso de Golgi? Va a detectar la tensión, la fuerza que se aplica sobre el tendón cuando se contrae el músculo. Ese es el papel del órgano tendinoso de Golgi. Más adelante veremos que esta función del uso muscular, mantener el tono, también va a ser importante, y restituir la longitud
de la fibra muscular es importante cuando estudiemos el reflejo de estiramiento, el reflejo miotático. Les digo desde ahora, el reflejo miotático es responsabilidad del uso muscular, de las fibras intrafusales contenidas ahí. ¿Y qué hace el órgano tendinoso de Golgi? Ya le dije, la tensión, eso es lo que detecta. Y si hay mucha tensión, ¿qué va a hacer? Forma parte de un sistema inhibitorio. Va a llevar esa información a la médula espinal y ha de inhibir al músculo que se estaba contrayendo de manera excesiva y lo va a inhibir. Y el músculo que estaba contraído se relaja por completo. Y eso se llama reflejo miotático inverso. Para resumir esta parte, el reflejo miotático o reflejo miotático directo, uso muscular. Reflejo miotático inverso, órgano de Golgi. El reflejo miotático mantiene el tono muscular. El reflejo miotático inverso protege al músculo y al tendón. ¿Cómo que los protege? Lo protege porque si hay una tensión demasiado fuerte, se puede romper el tendón, se puede lesionar el músculo. Y para que eso no ocurra, del órgano tendinoso de Golgi sale una fibra inhibitoria que va a la motoneurona que estaba activando la contracción muscular y la inhibe. En ese momento se relaja el músculo. Y eso se llama reflejo miotático inverso. Aquí se hizo un corte de las fibras musculares para ver a las fibras intrafusales. Todo lo que está acá es el uso muscular. Todo esto es el uso muscular. Y allí tenemos fibras intrafusales. Ustedes observan las vías aferentes, las que detectan los cambios en la longitud. Fíjense ustedes aquí esta fibra viene, llega a la médula y salen las fibras eferentes o motoras como respuesta. Hacia las fibras musculares intrafusales y aunque no está dibujado acá, pero también deberían de salir la respuesta de la motoneurona alfa a la fibra extrafusal. Estas fibras intrafusales son de dos tipos, de acuerdo a la forma como se ubican en el uso muscular. Tenemos las fibras cuyos núcleos están agrupados en el centro, llamadas fibras de bolsa nuclear, y tenemos otras cuyos núcleos están alineadas, fibra en cadena nuclear. Eso vamos a verlo luego. Aquí está. Este es el músculo, el uso muscular, las fibras intrafusales. Y aquí tenemos la fibra en cadena nuclear. Y aquí tenemos la fibra en bolsa nuclear. Ambos son receptores. Receptores de la longitud de la fibra muscular. Muy bien, miren ustedes acá.
Esta es la fibra muscular. Aquí tenemos los tendones. Veamos primero acá. Este es el uso muscular que detecta los cambios en la longitud. Lleva la información a través de la fibra 1A hasta la motoneurona alfa y la motoneurona gamma, y viene la respuesta de la motoneurona gamma a nivel del uso muscular y de la motoneurona alfa a toda la fibra extrafusal. Hace un momento les dije que las fibras detectan el estiramiento, el cambio en la longitud. Esa es una modalidad propioceptiva. Todo lo que es músculo, tendón, articulación, eso es propioceptivo y permite mantener el tono muscular. Esta es la fibra muscular, aquí está el uso muscular y las fibras intrafusales. La fibra de color verde es la fibra sensitiva, la fibra 1A, que va a la motoneurona alfa y a la motoneurona gamma, y esta es la respuesta para ajustar la respuesta de la motoneurona y volver al estado de longitud previa. Y aquí tenemos al órgano tendinoso de Golgi, propioceptivo. Se recoge la información, llega a la motoneurona alfa y la motoneurona alfa responde relajándose porque esta vía de la fibra 1B es una vía inhibitoria. El neurotransmisor es la glicina. Se inhibe la motoneurona y este músculo que estaba contraído se relaja. Pues bien, aquí estamos hablando de los reflejos de la médula. Hace un momento le manifesté que era el reflejo de estiramiento, el reflejo de retirada y el reflejo de extensión cruzada. ¿Por qué se caracterizan los reflejos? Se caracterizan porque su respuesta es estereotipada. ¿Qué quiere decir una respuesta estereotipada? Que es la misma. Por ejemplo, si ustedes examinan a una persona en el Perú, en la India, en Japón, en Canadá, en el África, la respuesta va a ser la misma. La respuesta frente al estímulo va a ser de las mismas características. Por eso se dice que la respuesta de la médula espinal, de los reflejos de la médula espinal, son respuestas estereotipadas. Se aplica un estímulo y viene una respuesta. Entre el estímulo y la respuesta hay varios pasos. Todo eso se llama arco reflejo. Para que exista la respuesta es necesario que todos los componentes del arco reflejo estén presentes. ¿Y cuáles son los componentes? Primero, el receptor. Tiene que haber un receptor. Un receptor del estímulo. Por ejemplo, un receptor del estiramiento. Un receptor de la tensión. Segundo, una vía aferente que conduzca ese estímulo
mediante un potencial de acción que lo conduzca a un centro de integración, en este caso la médula espinal. Tercero, tiene que haber una vía eferente, es decir, una vía motora que lleva la respuesta. Y cuarto, tiene que haber un órgano efector que se relaja o se contrae como respuesta. Si falta algunos de estos elementos del arco reflejo, no hay reflejo. Si una persona tiene una lesión en la motoneurona inferior, no hay reflejo. A esto me refiero. El receptor, se genera el potencial de receptor, se transmite a la fibra eferente bajo la forma de un potencial de acción, hay un centro de integración, en este caso es la médula espinal, las motoneuronas envía un axón, que es la vía eferente a la que lleva la respuesta, y hay un órgano efector, que es el músculo. Todo esto constituye el arco reflejo, que es básicamente estímulo, respuesta. Aquí tenemos el reflejo miotático, directo, porque hay un reflejo miotático inverso, como les comenté. También se llama reflejo de estiramiento. Si ustedes observan en el esquema, este es un reflejo monosináptico. El estímulo es recogido por los receptores, viaja por la vía aferente y llega a la médula, a las motoneuronas del asta anterior. Es una vía aferente. ¿Cuál es la función más importante de este reflejo miotático? Va a mantener la postura, va a mantener el tono muscular. Por ejemplo, si estimulo, por ejemplo, en el reflejo rotuliano, la respuesta es la extensión de la pierna. Pero esa extensión de la pierna necesariamente debe acompañarse de una inhibición de los músculos antagonistas, aquellos que realizan la flexión. Y aquí tenemos a las células de Renshaw que está inhibiendo a los núcleos motores antagonistas. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo, este es el músculo, y aquí se está poniendo una carga. Como consecuencia de esto, el músculo se estira. Ese estiramiento es detectado por las fibras intrafusales y viene la respuesta, que es la contracción. Entonces el músculo se contrae. Le ponemos una carga adicional y se comporta de la misma manera. Y esto viene a ser el reflejo miotático directo o reflejo de estiramiento, detectado por las fibras intrafusales. Hace un momento les dije que había un reflejo miotático inverso, y es lo que vamos a ver a continuación.
cuando se ejerce una carga excesiva que pone en riesgo al músculo y al tendón. Es lo que sucede aquí. Hay un estiramiento, se contrae el músculo como respuesta a ese estiramiento, producto de una carga adicional, excesiva, que pone en riesgo la integridad del músculo y del tendón. En esas condiciones, esa tensión es detectada por el órgano de Golgi que lleva la información inhibidora que actúa sobre la motoneurona responsable de la contracción muscular y la inhibe. Por eso es que se extiende el brazo, tal como se observa en este esquema, y esto se llama reflejo miotático inverso. Función del órgano tendinoso de Golgi, que es parte de un sistema inhibitorio. Aquí tenemos el reflejo de retirada. Es un estímulo nocivo. Y la respuesta va a ser retirar en este dibujo el miembro superior de ese agente nocivo. Llega el estímulo a la médula espinal y se activan las motoneuronas responsables de la contracción. Este es el otro reflejo, el reflejo de extensión cruzada. Observen ustedes que la fibra que conduce el estímulo doloroso termina en las motoneuronas del mismo lado, pero también en la motoneurona del lado opuesto. Aquí está. Pues bien, cuando hay un estímulo doloroso, hay una respuesta semejante a esta. Pero en este caso, como consecuencia de estas fibras que van llevando información a la otra mitad de la médula, esta va a estar comprometida en la respuesta. Si hay un estímulo doloroso, por ejemplo, yo estoy caminando y me hinco, me lastimo la pierna, etc., voy a flexionar el pie. Y para mantener la posición, para no caerme, esa información va a llegar al lado opuesto y ahí se produce un estiramiento. Eso se llama reflejo de extensión cruzada, que aquí está representado en este esquema. Vean ustedes aquí, esta persona tiene una lesión dolorosa aquí en el pie. La respuesta en el lado estimulado es la flexión. Y en la otra pierna es la extensión, la que ocurre por estas fibras que cruzan la línea media y van a las motoneuronas del lado opuesto. Bueno, allí nos quedamos y nos vemos luego en la clase práctica.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.